Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente esta mañana para un nuevo programa y resumir lo que me parece fue una de las noticias de ayer. La reunión de un equipo de la presidenta electa de Honduras. Que conste, ¿verdad? Miren, hay que diferenciar y corregir bien los términos. Presidenta electa cuando ya la ha declarado el Consejo Nacional Electoral. Y para esto faltan ya hoy, creo, 28 días. Y ya presidente de hecho y derecho cuando asume la presidencia. Pero como ya la tendencia es abrumadora, irreversible, ya todo el mundo, escucho yo que dice presidenta electa, ya prácticamente esto está consumado, está consumado. Yo hablaba de manejar los términos como son, pero el hecho de que ya todo el mundo maneje aquí presidenta electa, me voy a quedar ya con esas dos palabras, presidenta electa. Y justamente ayer en el COEP se reunieron un equipo de trabajo de la presidenta electa, por lo menos yo vi a su hijo Héctor Zelaya, al expresidente del Banco Central, Hugo Noé Pino, y a la exsecretaria de Finanzas, a Rebeca Santos, y posiblemente hubo más gente del equipo de trabajo. A Pedro Barquero también, Pedro Barquero. ¿Quién? Y Marcio Sierra. Marcio Sierra. Marcio, el sociólogo. No, Marcio Sierra dijo. Bueno. El economista. El economista, muy bien. Y estuvo toda la cúpula empresarial. Así que por eso esta mañana están aquí el presidente y vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Juan Carlos Icafi y don Mateo Gibrín. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, días. Es un placer. Renato. Mateo, bienvenido. Renato, mucho gusto. Juan Carlos ha sido testigo del primer reclamo de Mateo, ¿verdad? Claro que sí. Es que Mateo hace un año me regaló una camiseta de la España y yo le prometí a Mateo que me la pondría y la mostraría en público. Y hoy me reclamó, no me cumpliste, me dice. Mire, me adivinó, me la tenía guardada. Ya me la he puesto aquí internamente, en público no. Pero le pido a mi asistente, a Catita Machado, que me haga entrega de este regalo de Mateo Gibrín hace un año. ¿Cómo le luce? Mire. ¿verdad? ¿Cómo le luce? Me luce el amarillo. Vamos a ver. ¿Y qué les parece? Para que, mire Mateo, que sí cumplo, Miren. Excelente, Renato. Bueno. ¿Contra quién juegan? Motagua el sábado. Uy, ahí comenzamos mal. No, hombre. Va a estar bueno. Mire, el presidente y el vicepresidente del COEP somos España. De veras, Juan Carlos. Claro que sí, 100%. Buena, Renato. Hoy Y sí creo cumplió. que hoy sí me queda. Sí, ¿verdad? Excelente, hoy cumplió. No. Es que Mateo sabe que este equipo a mí me dejó traumado en 1974, Juan Carlos. Fuerte. ¿Qué edad tenías en el 74? 13 años. Bueno, casi teníamos la misma edad. Mateo no había nacido, creo. No había nacido. No había nacido, ¿verdad? No había nacido. Cuando Pavón mete Molina. el gol de Palomita, ¿se acuerdan? Mira, eso fue traumático para mí. No, hombre. Fue traumático porque estaba en la adolescencia, en plena adolescencia. Y era un apasionado con el Motagua. Y era un campeonato que ya lo dábamos por hecho. Sí, Lo teníamos en el banco nosotros, los Motaguas. Sí, hombre. Y viene el gato Pavón Molina y nos hace la trastada con el Real España. Pero yo debo reconocer que ha sido el mejor España de todos los tiempos. ¿Tú te acuerdas que esa selección de España 82? Claro. La base Era era toda la esa España. generación que se fue formando desde esos tiempos en el Real Con España. Chelato, sí. Sí, casi toda esa generación. Así que Mateo, muchas gracias. Linda la camiseta. Aunque no voy a negarlo, Mateo. Yo respeto al Real España, pero ante Motagua no hay transacción alguna. Deben quedar eliminados. Va a estar bueno. Me acuerdo que vimos una semifinal con usted en el Nacional que ganamos 3-0 con goles de Pavón, no sé si recuerda. Carlos Pavón. No, sí. Sí he tenido muchos traumas con el Real España. El primer partido es
En San Este Pedro o en sábado Tegucigalpa. en Tegucigalpa y el otro sábado en San Pedro Sula. Bueno. Bien por ustedes. Si ganan, no. Si ganan, claro que sufriré como hincha de Motagua, pero cuando es el España, el sufrimiento es menos. Está bueno. El sufrimiento es menos. Bueno, ya Mira, cumplió. fíjate, Tito Ferreira se está comunicando por teléfono. Que recuerde a Alberto Ferreira, la El zurda de papá oro. de ¿Cómo no va a el recordar? carnero. Sé que Alberto Ferreira, el papá de El Tito papá de Ferreira. Tito. sí. Claro sí, que sí. Gran jugador de la España. Uno de los mejores Sí. jugadores que tuvo el Real España, Así extranjero, es. sí. Este primer segmento me la voy a ubicar así, de esta forma. Qué bien. Para complacer al amigo Mateo Gibrín. Bueno, comencemos con el programa. ¿Qué tal estuvo la reunión ayer, Juan Carlos, con el equipo Pues de bien. trabajo de Doña Xiomara? Bien, Renato, le voy a contar cómo empezó todo. El lunes temprano me habla Pedro Barquero que el equipo económico de Doña Xiomara quiere reunirse con nosotros. Primero nos reunimos en CEAL el lunes en la tarde y ayer con el pleno de la Junta Directiva del COEP. Yo creo que fue muy positiva. Sentimos un ambiente muy, muy bueno. Quieren tomar muchas de nuestras recomendaciones. Lo vimos abierto y estamos listos para trabajar con ellos. El mandato de Doña Xiomara fue contundente. Perdón. El mandato fue contundente. Yo creo que tiene una responsabilidad única, porque el 53% de los hondureños votaron por ella. Y es una responsabilidad que no puede defraudar al pueblo hondureño. Creo que ellos están conscientes de eso. Creo que ellos entienden la responsabilidad que tienen y van a actuar acorde por el bien de Honduras. Y nosotros estamos ahí para apoyarlos por el bien del país. ¿Y tu percepción, Mateo? La verdad, Renato, que muy contentos. La primera impresión muy positiva, que ahora de haber ganado las elecciones el domingo, ya se comunicaron con el sector privado, dijeron, hey, aquí estamos, queremos trabajar con el sector privado. Yo creo que el sector privado tiene que ponerse a la orden también y trabajar con ellos. Ya ayer se quedó en el COEP de armar 7 equipos. 7 equipos. 7 equipos de trabajo entre COEP y el gobierno electo, porque no hay tiempo que perder. Héctor Manuel Zelaya ayer nos comunicó y Pedro Barquero que ellos quieren tener ya un plan de trabajo listo para el 27 de enero. No quieren llegar improvisando el 27, así que estamos para apoyarle. El COEP también le va a poner a la orden un equipo técnico para apoyarlos en estos 2 meses. Y ellos quieren tomar 7 temas: generación de empleo, reactivación económica, deuda externa, política fiscal, presupuesto de la República, el tema del ENE y el tema anticorrupción. Entonces, nosotros estamos ya conformando los equipos para empezar a trabajar. La apertura ha sido muy, muy buena. Quiero reconocer que el coordinador de campaña de Doña Xiomara, Héctor Manuel, ha sido muy abierto con nosotros y de verdad que estamos contentos, optimistas de poder trabajar juntos y poder crear mejores condiciones de vida para los hondureños. Bueno, pues nos alegra este ambiente preliminar entre el sector privado y los equipos de trabajo de la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya. Esos 7 temas que nos ha revelado Juan Carlos son de los principales, ¿no? Son de los problemas pendientes a resolver que tenemos. Pues, Renato, yo le digo que esos son los temas que hay que abordar urgentemente. La reactivación de empleo y la reactivación económica y la generación de empleo son los 2 principales problemas que tiene el hondureño. El 70% de los hondureños que usted consulta en las encuestas tiene problemas de empleo. Y eso hay que verlo ya.
hay que resolverlo de la manera más rápida posible. No aguantamos más. El problema se agudiza porque, déjeme darles cifras, 7 de cada 10 hondureños viven en la pobreza. 8.2 hondureños de cada 10 viven en la informalidad. Es gente que tiene que salir a trabajar todos los días, porque si no trabaja ese día, no come el día siguiente. La pandemia y los 2 huracanes hicieron estragos en la economía y en las empresas. Eso no podemos soslayarlo y tenemos que salir adelante. El plan de vacunación debe continuar. Ya casi estamos alcanzando la inmunidad de rebaño en el país y creo que eso va a ser un antes y un después. Porque hemos visto en el triaje que nosotros administramos con la alcaldía de Tegucigalpa, donde de agosto de este año, de 780 casos, el 5 de noviembre habíamos pasado a 102 casos y un caso positivo. O sea, la vacunación ha dado resultados. Por eso queremos seguir vacunando pediátricamente a todos los niños arriba de 5 años para que regresen a la escuela, que es otro tema que hablamos ayer con ellos, de volver a las escuelas. No podemos perder un día más. Esto de haber perdido 2 años con la pandemia, las escuelas lo vamos a pagar con sangre. El nivel educativo del país ha bajado de primer curso a 5º grado y es gravísimo. Lo vamos a ver en 10, 15 años cuando el país vea esa generación de hondureños que no pudieron estudiar. Y eso es el problema. Bueno, creo que el empresariado tendrá un buen interlocutor en el gobierno, que es Pedro Barquero. Definitivamente. No me cabe la menor duda, máxime cuando supe que el domingo Xiomara Castro llamó a un equipo y les dijo, vengan, ahí en la sede libre, comencemos. Y le delegó a Pedro ahí sus responsabilidades. Y como yo conozco el pensamiento de Pedro, y aquí vino muchas veces a exponer ese pensamiento cuando era director ejecutivo, luego presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, yo le preguntaba, ¿y coincide el plan del Partido Salvador de Honduras, la propuesta de ustedes con la de Libre? Claro que coincide casi en un 100%. Pedro siempre habló, Mateo, habló de Estado de Derecho. Siempre nos dijo, sin Estado de Derecho, ni sueñen con que el país va a despegar. Siempre nos habló de simplificación administrativa. Como a Pedro le gusta andar verificando las posiciones de Honduras en todas esas tablas de medición que emanan de organismos internacionales, siempre nos habló que en esos índices de competitividad andábamos muy bajo, que el país necesitaba, ahí tengo anotado todo el pensamiento de Pedro Barquero. Y hoy que lo escuchaba en la mañana, miren lo que reflexionaba. Bueno, voy a tener ahí todo el pensamiento de Pedro y ver cómo se va desenvolviendo ese pensamiento junto a los equipos de trabajo. Bueno, Pedro es parte del equipo de trabajo de Xiomara, junto a los otros equipos de trabajo de ella. Ir como monitoreando y presionando en función de que cumplan todas esas promesas, porque el monitoreo es fundamental ahora. Bueno, mire, ayer monitoreamos las declaraciones de Pedro en la entrada al COEP. Y esto fue lo que dijo a grandes rasgos. No más impuestos, dar facilidades para invertir y generar empleo. Y eso lo dijo Héctor Zelaya también, fíjate. Así es. El hijo de doña Xiomara y de Mel Zelaya. No más impuestos, dijo. No más impuestos, así es. Que se cumpla la ley laboral y reglamentos, conformar equipos de trabajo, combustibles, reducción de precios y reunión con importadores, reformular el presupuesto general de la República para que sea un instrumento de crecimiento, reacomodarlo para que resuelva los problemas del pueblo. La ENE es una prioridad, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, y
Si usted no paga la energía, se le corta. A priorizar la microeconomía, siempre teniendo en cuenta la macroeconomía, porque es importante que tengan oportunidades de empleo y dinero en el bolsillo los hondureños. El gabinete económico, un gabinete económico de lujo, el doctor Hugo Noé Pino, la licenciada Rebeca Santos, Marcio Sierra y Pedro Arquero. Este va a ser el equipo económico, estamos contentos, platicamos ayer con ellos, gente capaz, tiene experiencia y creemos que la macroeconomía, así como está de bien, puede ser un instrumento que se puede usar para crecimiento inclusivo de la microeconomía, que es donde tenemos que trabajar bastante. ¿Tú conoces el pensamiento económico de Hugo Pino? Bueno, Pino fue ministro de Finanzas, fue presidente del Banco Central. Fue embajador en Estados Unidos. No, don Hugo Noé Pino, el doctor, es una persona, un profesional de primera. Yo creo que es el tipo de gente que queremos ver en el nuevo gobierno. Él está claro que hay cosas buenas que hay que darles continuidad. Lo mismo nos dijo el resto del equipo que llegó ayer, que hay cosas buenas que hay que darles continuidad. Sin embargo, Honduras tiene muchos retos en infraestructura. Después de los huracanes, el país quedó con carreteras rotas, sin puentes, en varios lugares del país, Renato, no solo en el Valle de Sula. Por ejemplo, hay muchos valles en el interior del país, el Valle de Laguán, la cuenca del río Choluteca, etcétera, etcétera, que merecen una inversión fresca, importante en infraestructura. Yo le decía ayer a Héctor Zelaya que la persona que nombre el nuevo gobierno como el jefe de infraestructura, o no sé cómo le van a llamar, si va a ser INSEP, si va a ser Invest, pero a quien nombren tiene que ser una persona muy conocedora del tema, una persona que haya ejecutado proyectos, que haya diseñado proyectos, porque en infraestructura el país con los huracanes retrocedió 20 años, Renato. Eso es importantísimo. Imagínese usted la gente bajando su café o sus cosechas de las montañas, y en muchos municipios no hay puentes para cruzar los ríos. Están destruyendo sus camiones, sus carros. Entonces el tema de infraestructura creo que es importante. El tema de seguridad no lo podemos descuidar. Yo recuerdo, Renato, en San Pedro Sula, hace 8 o 9 años, uno ya ni salía a los restaurantes por temor. Ahora hemos recuperado esa tranquilidad de salir. Entonces me parece que el tema de seguridad es un tema que hay que continuar, hay que mejorarlo más todavía, pero no podemos olvidarlo, porque no lo vi en la agenda de temas ayer, Juan Carlos, el tema de seguridad. No lo vi, sí, pero yo creo, mire, en primer lugar quiero reconocer a este gobierno, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por haber propiciado elecciones limpias y transparentes, donde se vivió un ambiente de paz, un ambiente de libertad para poder votar. La familia hondureña vivió una fiesta cívica y el ganador fue el pueblo, y hay que felicitar al pueblo. El pueblo salió masivamente a expresar su voluntad. Y creo que el rol constitucional de las Fuerzas Armadas fue fundamental para dar esa tranquilidad. La policía fue fundamental, y el gobierno propiciando con dar los recursos y garantizar esas elecciones. Y como dice Mateo, hay cosas que hay que darle continuidad. Digamos, yo le puedo decir, en infraestructura vial hay que seguir trabajando. Se han sentado las bases para una conectividad no solo vial, sino que marítima. En el tema de vivienda social se sentaron las bases para poder que todos los hondureños tengan una vivienda a tasas bajas. El tratado limítrofe con Nicaragua fue un gran logro de este gobierno. La reducción de las muertes violentas, como dice Mateo, es innegable.
Y yo creo que el apoyo al agro debe de continuar y la potenciación de la maquila, hoy que tenemos la gran oportunidad de traer el friendshoring, el nearshoring y traer todas esas empresas que están en China. Estados Unidos tiene en China 103 millones de empleos. Si nosotros podemos traer al Triángulo Norte y específicamente a Honduras el 2 o 3% de todo ese empleo, le cambiamos la vida a millones de familias. Y eso sería algo que tenemos que aprovechar. Tenemos las condiciones. Hay iniciativas con empresarios del Triángulo Norte, contando a Honduras. El presidente de la Corporación Televicentro es parte de la iniciativa Huge, donde se está buscando el nearshoring para atraer todas esas empresas americanas que tienen empleos en China, traerlos al Triángulo Norte. Yo creo que son cosas importantísimas para el país en la generación de empleo. Siguiendo la línea donde se quedó Mateo, que Mateo dice, no vi que tenían en agenda el asunto de la seguridad. Bueno, sabemos que el asunto de la seguridad no está plenamente resuelto, pero tampoco es la prioridad ahora mismo, como hace unos 10, 12 años, cuando San Pedro Sula era la ciudad más violenta de América Latina, e igual Tegucigalpa, porque Así es. hay que reconocerlo, ¿verdad? No es que tenemos resuelto el problema de la violencia interna de Honduras, la inseguridad ciudadana, pero ya no es un problema tan prioritario como hace 12 años, ¿verdad? Pero si lo descuidas, le descompone en 2 meses. Así es. En 2 meses. No, estamos de acuerdo. No hay que descuidarlo. Juan Carlos habla de la simplificación administrativa, un gobierno más ágil. Mire, no es posible pensar en que vamos a traer empleo al país, desarrollo económico, Renato, si para operar en Honduras una empresa pequeña o mediana tiene que tener 2 o 3 abogados a tiempo completo en Tegucigalpa haciendo trámites. Eso no puede ser. Eso tiene que cambiar, porque la agenda de la presidenta electa es generación de empleo principalmente. Ella sabe que esa es la necesidad. Entonces, para generar empleo, usted si es un empresario, Renato, y viene de San Pedro Sula o viene de La Ceiba, Tegucigalpa, hacer trámites, usted quiere que le resuelvan rápido. Usted no puede quedarse en Tegucigalpa 3 días, 1 semana, contratar abogados que estén a tiempo completo. Mateo, ¿y no acabaron de legislar o de decretar ese asunto? Porque mira, los últimos 3 años yo escuchaba que había un equipo de trabajo del gobierno con el sector privado tratando de llegar a acuerdos con este asunto de la simplificación administrativa. No, eso no ha mejorado, Renato. Eso no ha mejorado. Tenemos 10, 12 años de estar hablando de lo mismo. En algunas secretarías de Estado eso no ha mejorado, más bien ha retrocedido. Quizás en una que otra secretaría de Estado, especialmente donde ha intervenido María Antonia Rivera, han mejorado las cosas. Pero en la gran mayoría del Estado falta mucho por hacer. El empresario, a ver, se habla de seguridad jurídica, se habla de seguridad personal, se habla de incentivos a la inversión, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que no se habla. El empresario en el sector privado quiere que las cosas se resuelvan rápido. Si no le damos soluciones rápidas al empresario, al hondureño, al pequeño, al mediano, al grande, al extranjero, se van a ir a otro lado. Es que en Honduras se nos ha olvidado que estamos compitiendo en la región. Guatemala nos está comiendo el mandado. El gobierno de Guatemala le entregó al sector privado de Guatemala el manejo económico del país. La agenda económica del país se le entregó al gobierno de Guatemala al sector privado de Guatemala. Y ahorita el sector privado de Guatemala es el que está manejando toda la agenda económica del gobierno de Guatemala. Nos van a sacar una ventaja enorme, ¿verdad? Ahorita en el contexto centroamericano, El Salvador, pues el presidente está peleado con los empresarios, en Nicaragua tienen el problema que tienen. Entonces, el único país ahorita
que está, digamos, de luna y miel entre el sector privado y el gobierno es Guatemala. Si no nos ponemos las pilas, Guatemala nos va a sacar otros 10 años luz adelante. Entonces, estamos compitiendo regionalmente, tenemos que ponernos las pilas. Mateo, pero no hay mucho riesgo cuando tú dices hay que dejarle al empresario o al sector privado que maneje todos los asuntos económicos. Hombre, No, mira, yo parto de reconocer lo que representa el empresariado en el desarrollo de una nación, quedemos claros en eso. Pero el concepto así, déjenle al sector privado todo, que se haga cargo de todo. Vienen los prejuicios de uno, porque hay un sector privado, yo digo que no son todos, pero siempre hay un pequeño sector privado, como hay gente en todos los gremios que no anda en el proyecto de nación, sino personal, que abusa. Yo creo que ustedes me entienden lo que estoy diciendo. 100% Renato, pero déjeme decirle, 99.99% del empresariado está comprometido con Honduras. No puede haber una empresa privada exitosa en un país fracasado. Para nosotros los empresarios, lo primero es sacar adelante el país, porque es la única manera en que todo el mundo va a crecer, que el derrame económico sea parejo. Y es la única manera en que nuestras empresas y nuestra generación de empleo va a ser buena. O sea, mire, no puede usted pensar de que hay un empresario bien nacido que quiera ser como un asadón y quedarse con toda la plata. No, eso no existe. Eso es un mal pensamiento. Los empresarios piensan de que si tienen una economía estable, tienen a sus trabajadores ganando sueldos buenos, a sus familias trabajando, la economía va a ir mejor, a todo el mundo le va mejor. Si es un círculo virtuoso. O sea, esos perjuicios, o prejuicios, mejor dicho, son, yo creo que son telarañas en la cabeza, ¿no? Juan Carlos, yo disiento contigo en esto. Mira, al igual que en mi gremio hay gente que no sigue los cánones y principios universales en los Pero médicos, no es la en los mayoría, ingenieros. Renato. No, en eso yo estoy de acuerdo. En eso yo estoy de acuerdo, plenamente de acuerdo. No, yo parto este diálogo desde la premisa que yo creo en el sector privado, creo en la libre empresa como el gran motor generador de riqueza. Ahí estemos de acuerdo. Pero a mí, creyendo que el sector privado de Honduras debe tener todas las condiciones para seguir generando riqueza y creando empleo, es que quiero afinar ese concepto de que en Guatemala el sector privado tiene el control de la economía y dirige la economía. Entonces, quiero que me expliques eso para quedar claro el pensamiento de ustedes y los alcances, lo que quieren. Yo creo que lo que quiere decir Mateo es que las decisiones económicas de inversión las toma el sector privado. Correcto. Pero el regulador y el verificador de que las cosas se hagan correctamente siempre tiene que ser el Estado, el Así gobierno. O sea, La política de inversión la está prácticamente dirigiendo el sector privado. No es que el gobierno le entregó parte de sus funciones al sector privado, sino que ha dejado que el sector privado establezca las políticas económicas para atraer inversión. Ya han habido en las últimas semanas en Guatemala cualquier cantidad de eventos invitando a empresarios hondureños a invertir allá. ¿Verdad? No, a vos te han llegado invitaciones, claro, seguro. Entonces, lo que le quiero decir es que Honduras no está solo. Tenemos que ser más rápidos, más ágiles, tenemos que tomar decisiones más rápidas y eso es lo que está transmitiéndonos el equipo de la presidenta Castro de Zelaya. Mira, y esta es una coyuntura, Mateo y Juan Carlos, esta es una coyuntura de país que yo ya días no la experimentaba. Hay un sentimiento internacional favorable a Honduras. Definitivamente. Porque no pensaba la gente fuera que íbamos a salir indemnes de esto. No pensaba la gente
lo que vio el domingo en Honduras. Civismo, tranquilidad, Correcto. reconciliación. Mira, ese abrazo de Narri Afur ayer con Xiomara Castro, eso quiero- mira, nos inspiró a todos. Definitivamente. Quiero destacar al candidato del Partido Nacional, a Tito Afura, que es un caballero que lo que está haciendo es uniendo a la familia, porque por él votaron miles y miles de personas. Y con su actitud humilde de un hombre decente, hizo que el país se reconciliara. Yo definitivamente mis respetos para Tito Afura por Así el es. acto que hizo. No cualquier hombre hace esas cosas Ayer, solo de cuando- hombres. Cuando salió esa foto de Tito con Xiomara. doña Xiomara, me escribió mi hijo, me dice, otro rollo Tito, me dice. Otro La verdad rollo. que los dos nos están dando un gran ejemplo a los hondureños, a todos los hondureños. Así que es de felicitarlo. De felicitarlo, de verdad que abona mucho. Y eso lo ve el mundo, eso lo ve la Por comunidad favor. internacional. Entonces, yo siento un país como naciendo de nuevo, Mateo y Juan Carlos. Siento como un país como naciendo de nuevo. Si uno revisa la declaración del secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Señor Nichols. si uno lee y relee el tuit del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, están abiertos para trabajar con Honduras. Es una coyuntura que no la podemos desperdiciar y especialmente las autoridades que se harán cargo del nuevo gobierno a partir del 27 de enero del próximo año. Definitivamente. Nosotros tenemos que aprovechar este nivel de aceptación que hay en el país. El mandato contundente que recibió la virtual presidente electa. Yo creo que ese es el nombre. Virtual presidenta. Virtual electa. presidente electa. Sí, porque no es presidenta electa todavía, no tenemos la declaratoria del Virtual Consejo presidente, Nacional Electoral. Virtual presidente. Ok. Entonces yo creo de que hay que aprovechar ese mandato fuerte que le dio el pueblo hondureño a doña Xiomara, el signo de Tito Afura para con doña Xiomara, ese acto de humildad, ese acto de acercamiento, todo eso acerca a la familia hondureña. Ya estuvo suave, no podemos polarizar más al país. Yo creo que lo que hizo ayer Tito fue una cosa importante. Yo por eso preguntaba sobre el perfil de ese equipo de trabajo que estuvo con ustedes ayer. Creo que le pregunté a Mateo cuál es tu valoración de Hugo Noé Pino. Y a Hugo Noé Pino siempre lo hemos conocido como un economista de izquierdas, pero muy centrado y ecuánime. A Rebeca Santos fue la ministra de Finanzas en el gobierno de Manuel Zelaya. Si fuera del cuestionamiento de los 2 últimos años que el país trabajó sin presupuesto, es una mujer ecuánime también, Claro, hombre. dialogante. Y bueno, y hoy la presencia en el nuevo gobierno creo que será integrado de Pedro Barquero, que es un empresario con un perfil que ya lo conocemos todos. Claro. Pedro ya conoce el problema del sector privado, o sea, qué es lo que limita la generación de empleo en Honduras, él ya lo sabe. Ya lo sabe. A mí, Renato, nosotros tenemos una presentación Sí. que me gustaría. Después de la pausa. Va, perfecto. Después de la pausa. Perfecto. Después de la pausa vamos a ir a desmenuzar esa presentación Macanudo. que trae hoy el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Miren, esta es la presentación que quiere exponer hoy el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y vamos a comenzar con las 3 limitaciones que tiene Honduras para el crecimiento inclusivo. Cuando hablamos de crecimiento inclusivo, es que si crece económicamente Juan Carlos Sicafi como empresario, si Mateo Gibrín le va bien como empresario, que nos vaya bien a todos. Ese es el crecimiento inclusivo, que la riqueza no solo se concentre en pocas manos, sino que esa riqueza que surja a partir de la inversión del empresariado,
del trabajo de nosotros los obreros sea capaz de distribuirse plenamente para que cuando un obrero visite un hospital sepa que lo van a atender de primera, que cuando vaya un hijo nuestro a una escuela pública sepa que esa escuela pública no le tiene que envidiar nada a la escuela privada. Eso es crecimiento económico inclusivo, prosperidad para todos. Juan Carlos. Gracias, Renato. Mire, este estudio fue hecho con AID, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el COEP. Es el resultado de 2 años de trabajo, 40 especialistas que trabajaron en las principales limitaciones, obstáculos para el crecimiento inclusivo del país. Primero, ahí tenés el capital humano. El capital humano es para nosotros básico, es el primer activo del país. Nosotros tenemos que educarlo. Siempre hemos insistido en el COEP de que el Infop tiene que ser efectivo, tiene que ayudar y darle pertinencia a los jóvenes para que se conecten con las necesidades de las empresas. Eso es básico. El tema de las escuelas que hablamos antes, tenemos que volver los niños a la escuela. No podemos estar sin ir a la escuela. Y es por eso que la vacunación pediátrica es esencial. El segundo tema es el crimen e inseguridad. Ahí lo tienes. Ahí está, crimen e inseguridad. Es que lo estoy viendo de allá. Crimen y inseguridad. El crimen definitivamente ha bajado, no hay que descuidarlo, pero debemos mejorar. Y la inseguridad se refiere a la inseguridad jurídica, lo que siempre hemos hablado. Nosotros necesitamos certidumbre jurídica para poder crecer como país, darle a la gente que lo que tiene sea algo que no se lo van a quitar, y los altos costos administrativos. Ahí tenemos nosotros que la simplificación aduanera, la tramitología es importante, el entorno de negocios tiene que estar más amigable a la inversión. Tenemos que reducir el gobierno absorbe demasiados recursos del Estado, el 52% del PIB se lo come el Estado. Tenemos que dejar más para inversión. Yo creo que el marco regulatorio tiene que mejorarse también. Yo creo que todo esto debe de continuarse y hacerse un tema de trabajo con el gobierno que viene. Estos son los 3 temas más importantes porque no solamente beneficia a las empresas, no es a las empresas, es a toda la gente, es un crecimiento inclusivo. Solo déjame repasar y leer rápidamente para que intervenga Mateo Gibrín estos factores que son fundamentales para un crecimiento económico para todos. Por eso se le llama crecimiento económico inclusivo. Capital humano. Honduras tiene bajos niveles de logro educativo, particularmente en las áreas rurales, siendo la inseguridad económica la principal razón por la que los niños abandonan la escuela. El sistema educativo refleja problemas con infraestructura, calidad y capacitación. Crimen e inseguridad. Las empresas hondureñas deben hacerse cargo de importantes costos de seguridad y pérdidas debido a robos y vandalismo. Altos costos administrativos. Por eso me gustaría valoraciones también, ya sea del doctor Hugo Noé Pino o de Pedro Barquero, cuando termine esta exposición, de los empresarios, o de Rebeca Santos. Muchas interacciones que tienen las empresas con el gobierno requieren de mucho tiempo, son costosas y complicadas. Lo que estaba cuestionando Mateo, las empresas que creen que las cargas administrativas y regulatorias son un obstáculo importante emplean a menos trabajadores. El empleo informal está muy extendido y el entorno regulatorio afecta a empresas de diferentes tamaños de maneras diferentes. Mateo. De acuerdo. Yo creo que ahí está claro. Ahí está claro, y
el nuevo gobierno, el gobierno que va a formar doña Xiomara, lo tiene claro esto. Lo hemos hablado con ellos y bueno, ahora esperamos que se concreten los planes, Renato, porque esto se viene hablando hace 20 años con todos los gobiernos y queda en el papel nada más. Ahora queremos ver los hechos. Mira, recomponer la educación después de estos 2 años, recomponer sobre todo la educación pública después de estos 2 años nos va a costar. Se va a requerir de un liderazgo y un equipo de trabajo en la Secretaría de Educación de calidad, perseverante, agudo, inteligente, comprensivo, tolerante. Y yo les decía ayer, yo siento que por lo que han defendido los colegios magistrales, hay afinidad con el partido que ha ganado las elecciones y eso puede facilitar ese trabajo en educación. La educación es vital y deben involucrar al sector privado en el tema de educación. Ayer nos decían que está trabajando un equipo ya en educación, pero deben incluir al sector privado, a la gente que está en la educación en el sector privado. Yo creo que una manera más rápida de hacer que nuestra educación avance es adoptando escuelas del sector público por parte del sector privado. ¿Por qué no? Y eso no quiere decir que los maestros del sector público van a depender del sector privado. No, no, no. Si usted adopta una escuela, usted se asegura que esos maestros del sector público, que esa infraestructura, que esas instalaciones tengan todo para que los maestros y los niños puedan desarrollarse al máximo. Esa puede ser una buena iniciativa en el tema. Mira, Mateo, ese es un pensamiento progresista y de avanzada. Lo que está planteando Mateo, Juan Carlos, que el sector privado no es que se haga cargo de los salarios de los maestros, pero que se haga cargo de una escuela en lo que es mantenimiento y todo eso. Apadrine como responsabilidad social empresarial. Y eso es vital. Y como dice Mateo, porque es medible. Usted puede medir eso y podemos hacerlo bien. Pero aquí hay unas recomendaciones que quiero seguir. Honduras necesita de una nueva política educativa y una nueva ley de formación profesional. No puede ser que el INFOP destine el 95% de los recursos a pago de sueldos y salarios. Tenemos que darle pertinencia a los jóvenes con las necesidades de las empresas. Eso no podemos hacer. Mira, estás mencionando el Instituto de Formación Profesional y yo recuerdo que en el gobierno de Mel, cuando Rixi Moncada era la secretaria de Trabajo, estaba Leonor Mesa, una doctora en educación muy inteligente, comenzó a trabajarse en el Infop para transformarlo, para reformarlo. Colombia es un ejemplo de lo que es un Infop exitoso. Y no sé al final qué problemas pasaron en las relaciones con el sindicato, que ese proyecto se terminó y no se dio mantenimiento a revolucionar el Infop. Ojalá que esta vez cambie esto. El modelo colombiano es el que queremos adoptar nosotros, que ha sido un éxito, un caso de éxito en toda América Latina. Y eso es importante, porque hoy no tenemos la pertinencia, o mejor dicho, no podemos conectar la educación del muchacho con las necesidades de la empresa. Eso es lo más importante. ¿Sabes qué creo que pasó? Leonor era la directora ejecutiva del COEP, Rixi era la ministra del Trabajo y presidenta de la Junta Directiva, y aparentemente no coincidían en cómo sacar adelante al COEP, y esa división, debo decirlo porque conocía a fondo esa temática, estancó todo el objetivo que tenía ese gobierno para transformar el Infop. Yo espero que estos aires de reconciliación también estén a lo interno de los funcionarios que nos van a gobernar, para que diferencias personales no afecten políticas públicas que se quieran implementar. Nosotros también hemos planteado reformas a la ley de gobernanza del Infop. ¿Cómo puede ser posible de que el gobierno tenga mayoría? ¿Quiénes son los que pagan? Somos los empresarios. ¿Y quiénes son los que se benefician? Los trabajadores. Entonces, los dos sectores, trabajador y el sector empleador, tienen que tener mayoría y tienen que tomarse las decisiones por consenso. No queremos nosotros tener votaciones, todo debe ser por consenso, por unanimidad, porque es por el bien de Honduras, no es por otra cosa. Yo creo que
hay una oportunidad única que podemos nosotros mejorar la educación vocacional del país. Entonces Honduras necesita una nueva política educativa y una nueva ley de formación profesional. Después dice, los actores del sector público deben mejorar el compromiso, oiga bien, y la coordinación para el desarrollo de políticas públicas que generen beneficio para todos. Eso es importante. Después tenemos el gobierno de Honduras y otros deben adoptar la digitalización. Y ahí me quiero parar un rato. Tenemos un robusto sistema de identificación con el Registro Nacional de las Personas, a la que quiero felicitar. Con las dos verificaciones que se han tenido, cuando se fue a censar y ahorita cuando fuimos a votar, es el primer paso para adoptar un gobierno electrónico, con plataformas electrónicas, porque ahí evitamos la discrecionalidad del funcionario público y la corrupción. Mucha de la corrupción se va ahí. Y todo lo que decía Mateo de la velocidad que necesitan las empresas. Simplificación administrativa, sí. Para sus trámites, mucho va ahí. Mira, Mateo, ¿cuánto hemos avanzado, Mateo, en este asunto de adoptar la digitalización en la administración pública? Bueno, hay iniciativas buenas que han funcionado. Por ejemplo, lo de Mi Empresa en Línea. Eso sí ha funcionado. Es más, en mi familia le hemos aprovechado esa ley de Mi Empresa en Línea. Pero, repito, la mayor parte de las empresas, cuando vienen a Tegucigalpa a hacer trámites, tiene que quedarse mucho tiempo, Renato. Por un momento, imagínese usted que usted vive en La Ceiba. Usted es un empresario en La Ceiba. Y cada mes tiene que venir a ver aquí por qué no avanza su trámite o su permiso de operación o su licencia ambiental o lo que sea. Imagínese estar viajando todos los meses a eso en vez de estar usted dedicando su tiempo a hacer producir su negocio, a hacer crecer su negocio, a expandir su negocio. Eso tiene que cambiar de inmediato en el próximo gobierno. Yo creo que ese es un reto importante. Y tenemos el marco ya con el Registro Nacional de las Personas, tenemos un robusto sistema de identificación personal que puede ser la base para poder nosotros empezar a digitalizarnos, igual que lo hizo Estonia y ahora con mucho mejores tarjetas de identidad como la que tenemos hoy. Después tenemos el tema de aumentar la transparencia de todos los procesos y transacciones gubernamentales. Eso es esencial. Nosotros tenemos que darle transparencia. No pueden haber licitaciones privadas. Todas las licitaciones y compras del Estado deben de ser públicas, deben de ser publicadas en portales de transparencia. No podemos seguir, son los exiguos recursos que tiene el Estado, no podemos usarlos nosotros mal o que haya indicios de corrupción o cualquier otra cosa. Miren quién están ya listos para intervenir aquí en Frente a Frente esta mañana. Tenemos a Pedro Barquero y tenemos al doctor Hugo Noé Pino. Las condiciones de reconciliación que yo veo en Honduras en este momento, es decir, ese sentimiento de que todos queremos unificarnos y que estamos dispuestos a ser parte de un proyecto nacional de integración para superar estos trágicos últimas 2 décadas, 15 años que tenemos de estar en problemas de inseguridad jurídica ciudadana, de problemas político-electorales. Encuentro el mejor ambiente que ya días no miraba en Honduras para crear las condiciones que le permitan al país superar estos problemas estructurales y coyunturales y empezar a atraer la inversión y a generar los empleos que requerimos. Por eso es bueno que esté Pedro Barquero y Hugo Noé Pino y comparta con el presidente del COEPI, el vicepresidente Juan Carlos Icafi y Mateo Gibrín estas recomendaciones que hace el sector privado ahora que estamos ya a punto el 27 de enero de que se instaure un nuevo gobierno en el país. Todo esto después de la pausa. Comenzamos con Pedro Barquero y luego con Hugo Noé Pino.
Bueno, ahora que ya tenemos a Pedro Barquero y a Hugo Noé Pino, complementamos rápidamente esta propuesta del sector privado para escucharlos. Bueno, ¿cuál es la propuesta del sector privado? Esta es una estrategia de empresas sostenibles que presentamos en junio 29 de este año 2021. El primero es instituciones y Estado de Derecho, lo que toda la vida hemos hablado. El tema preferido de Pedro. Así es fortalecerlo para que funcione la institucionalidad. Eso es importantísimo para tener esa certidumbre. Mateo. En el tema de estabilidad y gobernanza, pues en resumen, más de lo que vimos en este proceso electoral y más de lo que nos mostraron ayer la presidenta electa y don Tito Afura. Muy buena figura las que has puesto como ejemplo. Más de lo que vimos el domingo en cuanto a estabilidad y gobernanza. Después tenemos la política fiscal y gasto público. La política fiscal tiene que ser competitiva. Como dijo Mateo, estamos compitiendo con todos los países vecinos, especialmente con Guatemala, con quien tenemos una apertura aduanera importante que nos está comiendo el mandado. Y el gasto público tiene que racionalizarle. No podemos tener un presupuesto general de la República que absorbe el 52% de los recursos de la economía nacional. Eso es gravísimo. Tenemos que revertir eso y que el gasto público sea un gasto para el crecimiento del país. Bueno, Pedro, tenemos la mejor coyuntura que el país no ha tenido en las últimas décadas para echar a andar con éxito el Estado de Honduras. Adelante, Pedro, y luego el doctor Pino. Muchas gracias, Renato. Un gusto saludarte, un gusto saludar a Juan Carlos, a Mateo, al doctor Hugo Noé Pino y al pueblo hondureño que siempre está pendiente de frente a frente. Mira, a mí me gustaría comenzar un poquito antes, porque yo creo que es importante que el pueblo hondureño sepa cuál va a ser la dinámica del gobierno de la República. El domingo, Renato, después de que vimos la conferencia de prensa del Consejo Nacional Electoral, en donde daba la primera tendencia, que coincidía con nuestras encuestas de boca de urnas y con nuestras encuestas previas a las elecciones, la presidenta dio una conferencia de prensa también, básicamente aceptando la decisión del pueblo hondureño. Al salir de esa conferencia de prensa, de inmediato nos convocó a una reunión, porque estábamos ahí, estábamos reunidos en la sede del Partido Libertad y Refundación, y nos fuimos a sentar desde ese momento hasta las 3 de la mañana para poder comenzar ya a diseñar lo que se va a hacer en 3 momentos diferentes. El primer momento es la transición del gobierno, o sea, lo que tenemos que hacer desde el domingo pasado hasta la toma de posesión. El segundo momento es los primeros 100 días a partir de la toma de posesión, y el tercer momento es el complemento del tiempo para los 4 años de gobierno. Y en esa reunión ella ya asignó las primeras tareas y las primeras responsabilidades para el diseño de estos 3 diferentes momentos, enfocados principalmente en lo que es la transición y los primeros 100 días de gobierno. Y como parte de ese trabajo entonces se definió, ella nos definió 7 prioridades con las que tenemos que trabajar ahorita. Lo primero es el compromiso del gobierno de la República para la reducción de la pobreza. Y la única manera, Renato, de reducir la pobreza es generando empleo. Entonces, la prioridad, digamos que una de las prioridades más importantes es el tema de la generación de empleo. Otro tema es la reactivación económica. Y hay mucha gente que me pudiera decir, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, porque reactivación económica no necesariamente trae generación de empleo masivo nuevo que nosotros necesitamos. Y ahí te pongo el ejemplo. En los años anteriores al 2019, cuando había un crecimiento económico de 3%, por ahí, ese crecimiento económico no traía empleos nuevos, sino que más bien se estaban perdiendo los empleos en el país. Entonces, tenías crecimiento económico, pero al mismo tiempo se estaban perdiendo los empleos. Entonces, por eso separamos lo que es la generación de empleo de la reactivación económica y ocupamos ambos. Ocupamos que crezca el Producto Interno Bruto con industrias que no necesariamente generan mucho empleo, pero principalmente ocupamos que el Producto Interno Bruto crezca con industrias que sí generan empleo de forma masiva, como por ejemplo la agricultura, la construcción, el turismo y otros sectores. Entonces, esos son 2 de los 7 temas. El tercer tema es el tema de la deuda. El gobierno de la República está altamente endeudado, son alrededor de 17.000 millones de dólares entre la deuda interna y externa, y tenemos que ver también los pasivos contingenciales y otro montón de cosas que hay que analizar en detalle. Y eso obviamente necesita una reestructuración, porque hoy por hoy la recaudación tributaria se te va en 2 cosas: pago de deuda y sueldos y salarios. Entonces, el espacio que tenés
para inversión social o para inversión en obras de infraestructura o para cualquier otro fin del gobierno es nulo, es cero. Entonces, necesitamos reestructurar la deuda para poder liberar fondos en el flujo y poder entonces hacerle frente a las necesidades del país, a las necesidades del pueblo hondureño. Mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar la seguridad, el cuidado del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos y tantos temas que tiene que encargarse el gobierno de la República por ley o porque la Constitución así te lo establece, pero en este momento el flujo está comprometido y no hay recursos. Entonces, por eso es que es importantísimo reestructurar la deuda. El siguiente tema es el tema fiscal. Tenemos que analizar muy bien el tema de la recaudación tributaria, el tema de los impuestos y ver cómo podemos ser más eficientes para poder hacer dos cosas. Primero, formalizar la parte informal de la economía, que es bastante fuerte. Eso es necesario que se diseñen y se implementen políticas públicas que le ayuden a la informalidad a poder pasar a lo que es la formalidad y de esa manera que todos podamos contribuir con el desarrollo económico y social del país pagando nuestros impuestos. El otro tema es que nos tenemos que asegurar de eliminar la evasión fiscal y eliminar el contrabando para poder asegurarnos que todo el mundo pague los impuestos como los tiene que pagar. Y ese va a ser un trabajo fuerte y serio que vamos a hacer porque nosotros no vamos a ser complacientes con la defraudación fiscal ni con el contrabando. Necesitamos recursos para poder cumplirle al pueblo hondureño con el mandato que nos dio en las urnas de mejorar los temas que te dije, salud, educación y los demás, y para eso se ocupan recursos. Entonces, hay un compromiso de la presidenta de no poner impuestos nuevos, pero entonces para poder tener recursos vamos a tener que ser sumamente estrictos con el tema del contrabando y con el tema de la evasión fiscal. El otro tema es ya más amplio, el presupuesto general de la República. Vamos a tener que revisar el presupuesto porque a nuestro criterio las prioridades no han sido alineadas con lo que son las necesidades del pueblo hondureño y las necesidades del país. Entonces vamos a hacer ya estamos comenzando a hacer un trabajo de análisis del presupuesto para poder cambiarlo, reestructurarlo, realinear los objetivos y asegurarnos entonces que a partir del otro año podamos tener un presupuesto ya de acuerdo a los objetivos que tenemos, que son básicamente las promesas de campaña. Luego tenemos el tema del ENE, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es una parte importantísima, es el problema individual del déficit fiscal más grande y representa casi la mitad, prácticamente la mitad del déficit fiscal. Ahí tenemos, Renato, 70,000 millones de lempiras, más de 70,000 millones de lempiras acumulados en pérdida que crecen a ritmo de 6,000, 8,000, 9,000 millones anuales. Eso se tiene que poner un alto ya y ahí se tienen que tomar las decisiones rápido y son decisiones que no se han tomado en los últimos años, pero que en el gobierno de Xiomara Castro los vamos a tomar en los primeros días. Y te pongo un ejemplo. Vamos a tener un compromiso fuerte y decidido para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. Para reducir las pérdidas técnicas, Renato, es necesario invertir. O sea, necesitas invertir como por ejemplo en las líneas de transmisión, porque ahí se pierde mucha energía al momento de estar transfiriendo de una zona a otra del país. Entre otros aspectos técnicos, pero ahí sí se requiere inversión. Ahora, en las pérdidas no técnicas, para que el pueblo hondureño entienda, las pérdidas no técnicas son robo de energía. Ahí, Renato, vamos a ser estrictos. Se le va a cortar la energía a las empresas y a las personas que no la estén pagando. Y ahí no esperen ningún tipo de contemplación. O se paga lo que se tiene que pagar o se corta la energía. Porque tenemos un compromiso también con el pueblo hondureño de implementar todas las acciones necesarias que nos lleven a tener una tarifa de energía más barata para el pueblo hondureño y más competitiva para el sector privado. Y no vamos a permitir abusos, que personas o empresas estén consumiendo grandes cantidades de energía y que no lo paguen, porque entonces eso que no paga esa persona que se está robando la energía, la pagamos todos los demás. Todo, Renato, lo que no paga una empresa o una persona se distribuye entre todos los demás que sí pagamos la factura y eso no es justo, no es correcto y lo vamos a eliminar. Y luego tenemos otro tema que es importantísimo, que fue también un compromiso de campaña, que es el tema anticorrupción. La corrupción hoy por hoy drena más de 70,000 millones de lempiras anuales de recursos de la economía y eso también va a ser una fuente de ingresos para nosotros. Al eliminar la corrupción, vamos a poder liberar fondos del presupuesto general de la República que también nos van a servir entonces para lo que es la inversión social. Ahora, en cuanto al ambiente de negocios, pues obviamente está íntimamente relacionado con el tema de la generación de empleo, con el tema de la reactivación económica y con el tema fiscal. El mandato de la presidenta ha sido que todos los temas, no solo el tema de la economía, Renato, sino que todos los temas tienen que ser
consensuados en mesas de trabajo con todos los involucrados. Entonces, así como tú ya estás viendo que nosotros ya estamos trabajando con el sector privado, y ya te voy a dar un poco más de detalle de qué es lo que estamos haciendo, así vas a ver también mesas de trabajo, por ejemplo, con el sector salud, para poder diseñar las mejoras en el sistema de salud, en el sector educación, en el sector de medio ambiente, en fin, en cada uno de los temas van a haber equipos de trabajo desarrollando los consensos con los diferentes actores, los diferentes involucrados, para poder entonces hacer las propuestas de lo que se va a ejecutar. Y específicamente entonces en estos temas que te acabo de mencionar, lo que hemos hecho es que hemos estado reuniéndonos con el sector privado, con organismos internacionales, con la banca multilateral, etcétera, para poder entonces hacer un trabajo en equipo en diseñar las políticas públicas que nos ayuden a lograr los objetivos. Y estos objetivos, Renato, son objetivos de país. Aquí no vamos a estar favoreciendo ni personas, ni grupos de personas, nada de eso. Aquí el objetivo que vamos a tener todos los que vamos a participar en estas mesas es mejorar la calidad de vida de los hondureños y mejorar los indicadores de Honduras como un todo. Y para eso entonces se están estableciendo 7 mesas de trabajo, cada una de ellas corresponde a uno de los 7 temas que te mencioné en los minutos anteriores, y el sector privado nos va a aportar un par de personas con cada tema para que pueda sentarse con nosotros, con los equipos nuestros, a diseñar los planes de acuerdo a los objetivos planteados. Así es que, a grosso modo, Renato, eso es lo que estamos haciendo. Mencionaste el tema de educación. Ayer tuvimos una reunión con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el rector de la Pedagógica, con la rectora de UNITEC, con la gente de ASJ también, porque ellos, junto con el magisterio y otras organizaciones de sociedad civil, con también la participación de unos exministros de Educación y ex viceministros de Educación, hicieron un trabajo bastante completo de lo que es una propuesta para la educación. Ayer estuvimos viendo esa propuesta, es un muy buen trabajo, bastante completo, y eso entonces va a ser tomado en cuenta por el equipo que va a ver la parte de educación para llevarlo a la práctica y poder arrancar. Una de las prioridades también del gobierno es arrancar las clases, Renato. No podemos seguir atrasando el desarrollo del país perdiendo tiempo de clases de los niños. Y tiene que haber también una forma de recuperar el tiempo perdido, porque el sacrificio que estamos haciendo en el mediano y largo plazo es demasiado alto. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el pueblo hondureño se eduque, que nuestros niños y nuestros jóvenes se preparen para los retos que están ya presentes y los que se vienen en el futuro del mercado laboral, porque si no, Honduras va a tener serios problemas de generación de empleo toda la vida mientras no se resuelve el tema de educación. Así es que el tema de educación está en la agenda. Ayer ya tuvimos una reunión con ese objetivo y en los próximos días pues vamos a dar un poco más de detalle de todo lo demás. Mira, lo que me estás planteando es coherente con el discurso que le escuché yo el domingo a la presidenta Xiomara Castro, la presidenta electa, de un gobierno, si mal no recuerdo, mencionó la palabra integración. ¿Estoy equivocado, doctor Pino, o estoy en lo correcto? Habló de integración, correcto, ¿no? Renato. Utilizó la presidenta electa utilizó los dos conceptos, el de reconciliación y el de integración. Y hacia ese tipo de gobierno vamos. Realmente toda la serie de heridas y de problemas y de diferencias que han marcado el pasado, obviamente se buscan superar. Estamos convencidos que solo una voluntad colectiva puede realmente sacar adelante al país en esta coyuntura económica, política y social tan difícil. Y en ese sentido, la reunión del día de ayer con los directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada fue muy productiva, como ha sido planteado acá. Ellos presentaron temas en los que hay bastante concordancia en el campo de la educación, en el campo del gobierno digital, que está contemplado fuertemente en el programa de gobierno de Libre, y que junto con el Partido Salvador de Honduras, Pino y de todos los hondureños y hondureñas de buena voluntad que quieren ver ese cambio positivo, pues se va a implementar.
Así que en esa dirección vamos, Renato. También lo de los costos administrativos, tramitología, todos estos aspectos que fueron discutidos el día de ayer. Quiero poner énfasis en un elemento que forma parte de este diálogo y de esta coordinación también de políticas públicas, y es que al Consejo Económico y Social, conformado por gobierno, trabajadores y empresa privada, no se le ha dado en los últimos gobiernos la importancia que tiene como una instancia de diálogo, de decisión. Y ayer mencionaban los empresarios como algunas de las propuestas que ellos están presentando y proyectos de ley que se van a revisar, se están dando, digamos, fueron analizados en este Consejo Económico y Social. También quiero señalar, Renato, de que este es el inicio de diálogo con todos los sectores, ¿verdad? Tenemos en el futuro pláticas con los trabajadores, con los grupos campesinos, con la academia, como lo tuvimos ayer y lo señalaba Pedro en cuanto a la propuesta de educación, porque lo que discutimos ayer fue la propuesta de educación que presentaron conjuntamente la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNITEC, la Pedagógica, ASJ y otras organizaciones. Así que el nuevo gobierno va a estar abierto al diálogo. Nada de prepotencia, nada de soberbia, porque sabemos que lo que se requiere es construir políticas públicas que, si bien es cierto, tenemos propuestas claras en el programa de gobierno, la palabra consenso, diálogo y búsqueda conjunta de soluciones es lo que va a prevalecer en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Sí. Gracias, doctor. Renato. Solo permíteme que... Pedro, solo confírmame si Héctor Zelaya y tú han sido los designados para la transición. Sí, hay una coordinación entre Héctor Zelaya y tu servidor para el tema de la transición en estos 7 aspectos que te mencioné. Van a haber otros equipos de trabajo que se van a dedicar, tal como lo estaba mencionando el doctor Hugo Noé Pino, de trabajar con el sector trabajador, con el sector de medioambientalistas, con el sector salud, con el sector educación. Entonces, la responsabilidad que la presidenta nos asignó a Héctor Manuel y a mí es que en estos 7 temas específicos, que son los relacionados con la economía y el sector privado, y la responsabilidad es de el diseño durante este tiempo de transición, de lo que vamos a hacer en la transición, lo que vamos a hacer en los primeros 100 días de gobierno y ya que quede todo encaminado para los próximos 4 años. Quiero hacer una aclaración. Anda circulando ya algunas especulaciones sobre posiciones en el gobierno de la República. No hay, Renato, ni una sola posición asignada a nadie. Y el hecho de que nosotros estemos trabajando en estos equipos de trabajo tampoco es signo de que vamos a ocupar alguna posición en el gobierno. La presidenta va a tomar las decisiones de las posiciones y en su momento, probablemente muy cerca de la toma de posesión, lo va a dar a conocer. Nosotros ahorita lo que estamos haciendo es un trabajo de transición y de diseño de políticas públicas para el gobierno que no implica ningún compromiso de alguna posición específica dentro del gobierno de la República. Así que esas listas que andan circulando no son verdaderas, Renato. No ha habido una sola designación de un solo puesto en el gobierno de la República hasta el día de hoy, y la presidenta va a dar a conocer eso muy poco antes de la toma de posición de las decisiones que se tomen de la confirmación, de la conformación de los diferentes ministerios y las diferentes instituciones gubernamentales. El otro tema que te quería mencionar es que el trabajo en equipo es sumamente importante y la relación gobierno-empresa privada es sumamente importante. En la medida en que nosotros como gobierno podamos ser facilitadores para que el sector privado pueda invertir, en esa medida se va a reducir los niveles de pobreza en el país. Y es por eso que hemos comenzado precisamente por ahí el trabajo, porque una de las necesidades más grandes en el país es precisamente la generación de empleo. Recordemos que hay una enorme cantidad de hondureños que se van de manera ilegal a Estados Unidos, a España, a otros destinos, y lo que nosotros queremos evitar es eso, que se vayan. Lo que queremos es que se queden en nuestro país todos nuestros compatriotas, pero para eso tenemos que generar las condiciones adecuadas
para poder tener un estímulo a la inversión nacional, un estímulo a la inversión extranjera y que entonces los empresarios nos ayuden a generar las fuentes de empleo que tanto necesita el país. Lo que pueden esperar del gobierno, Renato, es eso: trabajo en equipo, negociación, acuerdos, vamos a escuchar y se van a implementar todas las sugerencias de todos los sectores de sociedad civil que vayan alineados con los objetivos de país que se han planteado desde tiempos de la campaña. Bueno, esperanza esta propuesta concordante, amplia, inclusiva y de puertas abiertas que el país había perdido, Juan Carlos Sicafi y Mateo Yibrín. Gracias. No, estamos en la misma página con los caballeros. Definitivamente eso es lo que queremos. Facilitación para poder crecer como empresarios y poder generar un crecimiento inclusivo, una generación de empleo. Aquí ayer le enseñamos al doctor Hugo Noé Pino y a Pedrito Barquero las leyes que debemos discutir con ellos en el próximo Congreso y con el Ejecutivo, que es la ley de simplificación administrativa, la ley del impuesto sobre la renta, la de ventas, la ley de monotributo, la ley de creación de la superintendencia tributaria, la ley para la habilitación de los plazos fiscales, la ley de administradora de fondos de pensiones, la ley de mercado de valores, la ley del Sistema Nacional de Salud, la ley del Seguro Social, que todo eso que habló el doctor Hugo Noé Pino sobre el Consejo Económico y Social, del cual yo presido en estos 2 años, este año, perdón, lo discutimos y está casi 95% consensuada con el sector obrero, la ley del sistema de formación profesional, del INFOP, la ley de consulta previa, la ley de modernización del ENE y la ley del salario mínimo, que hay muchas de esas leyes que son sociales y que se han discutido en el Consejo Económico y Social y que son ya casi en su totalidad consensuadas con el sector obrero. ¿Mateo? No sé si, Mateo. No, pues gracias al mensaje de Pedro, y yo quiero apuntar lo que dijo ayer Héctor Manuel Zelaya en la reunión del COEP. Dice: yo no voy a hablar mucho, yo les voy a demostrar con hechos, y eso es lo que queremos. Eso fue un mensaje contundente de Héctor Manuel, que creo que nos llenó de mucha esperanza. Esperamos trabajar juntos porque eso es lo que requiere el país. Armonía, no polarización. Mira, no hay que desperdiciar esta coyuntura. No podemos desperdiciar esta coyuntura. Esta coyuntura que el país tiene en este momento. Ayer en el tuit, el presidente de Costa Rica manifestaba su satisfacción de lo que había ocurrido en Honduras. Es que teníamos 15 años de estar en el mapa solo con problemas, bueno, con imagen de país deteriorado, estanca, en franco descenso. Ayer por la noche decía Alice Shackelford de las Naciones Unidas, y decía el presidente Solís, que vino como jefe de misión de la OEA, y otros embajadores con los que compartimos ayer, que la verdad que se van impresionados de cómo se desarrolló todo el proceso del domingo y cómo culminó ayer con el abrazo entre los dos candidatos. Van con una gran imagen de Honduras. Mira, Mateo, y si lo ves desde la perspectiva espiritual, les quiero decir, porque en muchas casas de los hondureños en este momento se piensa, así como yo se los voy a plantear a ustedes. Cuando yo dije, en mi casa no me imaginé un escenario tan cívico como el del domingo. Indistintamente que unos hayan salido derrotados y un partido ganó, hay que reconocer que quien ganó fue el Estado de Honduras, con su componente poblacional, territorio, organigrama jurídico. Fue un triunfo cívico que es reconocido por la comunidad internacional. Por eso digo yo, no desperdiciemos esta coyuntura para unirnos y redireccionar al Estado de Honduras. Definitivamente, Renato, y mire, yo definitivamente quiero felicitar al Consejo Nacional Electoral que con grandes problemas y con la gente no tenía mucha confianza en esto,
realizó un trabajo bueno. Yo creo que cumplieron su deber constitucional. Los resultados fueron dados por los 3 concejales. Creo que hicieron un muy buen trabajo y quiero felicitarlos. Pero falta que culminen con lo del Congreso, ¿verdad, Juan Carlos? Definitivamente. No, pero miren, la misión de observadores electorales de la Unión Europea y la misión de observadores de la OEA, aunque reconocen que fueron elecciones cívicas, le dejaron su recadito al Consejo Nacional Electoral y a los partidos políticos. Le dijeron al Consejo Nacional Electoral, hubo una gestión inadecuada, les dice. Nosotros estamos alegres como hondureños con el Consejo Nacional Electoral, porque pensábamos que iba a ocurrir todo lo contrario a lo que pasó. Pero escuchemos lo que dicen los observadores. Para eso vienen los observadores, les dijo. Hay alta politización en el órgano electoral. Entonces, llamaron a los partidos políticos. Traten ustedes, les dicen, que las instituciones políticas estén al servicio del pueblo y no de los partidos políticos. No, si les dejaron su recadito. Definitivamente. Una crítica sana que me parece buena. Y nosotros desde COEP lo hemos dicho muchas veces, en reiteradas ocasiones, de que tenemos que ciudadanizar las mesas. Las mesas tienen que ser conformadas por ciudadanos. No pueden ser por activistas políticos. Hay un montón de reformas a la ley electoral que se deben de dar, como la segunda vuelta. Hoy no fue necesario porque el triunfo de doña Xiomara fue contundente, pero si hubiera sido un triunfo apretado, después vienen los reclamos de legitimidad y esos son problemas. Nosotros tenemos que empezar el año próximo o el 2022 a consensuar todos los partidos políticos las reformas electorales que mejor le convengan al país para evitar este grado de polarización que tuvimos todos estos años. Hay otra cosa importante, Renato, hay otra cosa importante que sí quiero agradecerle a toda la comunidad internacional, a los observadores de la OEA, la Unión Europea, a los embajadores acreditados en el país que han cumplido una misión loable, que han demostrado su cariño hacia Honduras y han sido parte fundamental para que el mensaje de que Honduras tuvo elecciones transparentes y ejemplares sea visto en todo el mundo como un acto positivo, porque eso es lo que trae inversión al país. Estamos totalmente de acuerdo. Vamos a ir a la pausa. Como sabemos que... Sí, doctor. ¿Me permite solo un momentito? Todos los minutos que quiera. Solo déjeme ir a la pausa primero y luego voy con usted porque estamos atrasados con la pausa. Sé que la agenda de ustedes ahora está apretadísima con esas funciones que les han delegado en esta transición. Pausa y volvemos con Hugo Noé Pino y Pedro Barquero y desde luego el presidente y vicepresidente del COEP, Juan Carlos Sicafi y Mateo Yibrín. Bueno, continuamos esta mañana con ambiente de camaradería. Yo percibo que así está el país también. Así está el país. No desaprovechemos este momento y mantengamos este sentimiento de unidad, de diálogo, para buscar consensos. Voy con el doctor Hugo Noé Pino y luego el mensaje final también de Pedro Barquero. Doctor Pino. Renato, yo quería hacer énfasis en uno de los puntos que planteó la misión de observación de la Unión Europea, que lo debemos dejar como una experiencia para futuros eventos electorales, tal y como se han planteado otros aspectos, como el de la politización que se refería anteriormente. Y es el hecho de la utilización de los recursos públicos para propaganda del gobierno. Yo creo que no solamente debe ser un tema de carácter legal que esté incluido fuertemente, sino que también un tema de naturaleza ética, ¿verdad? Porque
Yo que he sido testigo desde diferentes ópticas de los procesos electorales desde que regresamos a la democracia, nunca antes había visto la utilización tan abierta de recursos públicos para promover la compra de votos. Desde láminas que circulaban día y noche a través de los diferentes puntos del país, un bono bicentenario que bien se pudo haber distribuido en el mes de diciembre como un bono navideño, si realmente la intención era beneficiar a la gente en condiciones de pobreza, porque estos elementos son muy importantes porque forman parte de esas experiencias que debemos superar, Renato. Ese era un punto que quería resaltar. Gracias. Pero fíjese, doctor, que hay legislación sobre ese asunto. Si se prohibió al gobierno hacer propaganda de sus obras en esta campaña electoral. Mire que yo creo que el problema de Honduras es institucional. Un presidente está por arriba de las instituciones. Las instituciones en Honduras, que tienen leyes y reglamentos, no valen nada ni pesan nada ante el poder de los presidentes. Y ese es el reto también, que los presidentes le teman a la institucionalidad, que los presidentes vean que si cometen excesos pueden enfrentar la justicia porque hay un sistema judicial independiente. Ese debe ser uno de los grandes retos de ustedes y de nosotros también, comenzar a construir institucionalidad en el país, doctor Pino. Sí, pero tampoco hubo una sanción moral de diferentes sectores. Hubo más como una especie de silencio en el sentido, no, esto es lo que sucede, dejémoslo pasar. Y me parece que utilizar endeudamiento y utilizar estos recursos en la forma como fueron utilizados es algo que yo coincido con usted, que debe de reforzarse tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista ético, Renato. ¿Tienen alguna proyección de cuánto gastó el gobierno en comprar votos? Bueno, lo único que tenemos es el préstamo del BESIE que fue utilizado para el bono centenario, porque los otros recursos, ¿de dónde salieron esa cantidad de láminas y canaletas que vimos circular profusamente por el Distrito Central y otros lugares del país? Eso hasta que esté en gobierno se puede cuantificar. Ok. Pedro. Gracias, Renato. Mira, solo dos temas. Primero, importantísimo lo que acabas de mencionar del fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Y qué es Estado de Derecho? Estado de Derecho es que todos estemos por igual debajo de la ley, siendo la ley justa. Entonces, la igualdad es importante, la igualdad ante la ley, que no hayan personas encima de personas y mucho menos personas encima de la ley. Eso es algo fundamental. Y cuando tú te pones a analizar estos elementos de Estado de Derecho en el mundo, te das cuenta que en los países en donde realmente hay una igualdad ante la ley, que no hay personas encima de otras personas y que no hay personas encima de la ley, los países se desarrollan desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social muchísimo mejor que en los países donde no se tiene ese requisito. Entonces sí es importante y hay un compromiso fuerte para poder fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer las instituciones, respetar la separación de los poderes del Estado y que cada quien trabaje en lo que la ley le asigna y no andar metiéndose en los temas que la ley te prohíbe. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo no puede interferir en el trabajo del Poder Judicial o del Poder Legislativo. Tiene que haber un trabajo en equipo con el Poder Legislativo, pero no puede haber subordinación entre los diferentes poderes del Estado. Entonces, todas esas cuestiones son compromisos que se van a cumplir, Renato, porque todos, nuestra presidenta y todos en este proyecto político estamos claros que son requisitos indispensables para poder desarrollar el país desde el punto de vista económico y social. Y ahora, regresando al tema de la inversión, mira, hay enormes oportunidades, Renato, que si logramos aprovecharlas, vamos a poder cambiar considerablemente la situación de la pobreza en el país. En el mundo ahorita hay una tendencia a querer, específicamente en Estados Unidos, abastecerse de más cerca. La pandemia les dejó la lección a Estados Unidos que no pueden depender de un solo país para proveer la mayoría de las cosas que compran y
en una ubicación geográfica tan lejana. Eso está provocando que muchas, pero muchas, miles de empresas estén buscando lugares cerca de Estados Unidos para montar sus operaciones, sobre todo de manufactura ligera, para poder abastecer el mercado de Estados Unidos, que hoy por hoy sigue siendo el mercado de consumo más grande del mundo. Nosotros estamos en una ubicación geográfica privilegiada, Renato. Tenemos un magnífico puerto que está certificado por las autoridades de Estados Unidos, que nos facilitan enormemente la tramitología para poder exportar a ese destino, y eso lo tenemos que aprovechar para poder atraer esas inversiones. Tenemos también herramientas como el Consejo Nacional de Inversiones, que tiene su propia ley, que da enormes facilidades para poder invertir en el país, pero que no ha sido aprovechada en los últimos años. Entonces tenemos que aprovechar el CNI para poder, a través de los beneficios que ya están establecidos en esa ley, atraer capitales que nos ayuden a generar empleo. Hay un proyecto también que salió del sector privado, que se llama Huge, que es también un proyecto que no solo involucra a Honduras, sino que también involucra, si mal no recuerdo, a Guatemala y a El Salvador. Inclusive abrieron una oficina en Washington para poder estar promoviendo las inversiones, y eso tiene que recibir también el apoyo gubernamental en cuanto a todo, en cuanto a la facilitación de la tramitología, en cuanto a todas las condiciones adecuadas para que ese proyecto sea exitoso y nos pueda traer esos capitales a generar empleo. También está el famoso Plan 2020, que lamentablemente en su momento no tuvo éxito porque hubo problema de ejecución, pero ese plan, Renato, tiene un montón de elementos que son muy buenos. La propuesta, por ejemplo, para desarrollar el turismo era una muy buena propuesta, pero el problema es que no se implementó como estaba diseñado en el plan. También estaban ahí los otros elementos de la construcción y los otros sectores como la agricultura, la agroindustria, que tenemos que poner fuerte énfasis. Tenemos que generar trabajo en el campo. Tenemos que estimular la producción para tener una seguridad alimentaria. Hoy por hoy, Renato, vos vas al mercado, al supermercado, y una buena porcentaje de lo que tú compras todos los días son alimentos importados. Tenemos que trabajar en eso también. Nos tenemos que sentar con la FENAC y con todos los involucrados. Definitivamente. Pedro, ese es un tema importante. Pedro, ese es un tema importante. Yo quiero decirlo aquí. El gobierno actual ha invertido mucho en la producción nacional de alimentos, ha apoyado mucho el agro, el campo. Y yo creo, Pedro, que eso es importantísimo, debe ser prioridad de cualquier gobierno en Honduras. Cualquier gobierno en Honduras, producir nuestra comida aquí, Pedro. Exactamente. Y esa es una de las prioridades que nos ha definido la presidenta, y tenemos que trabajar en función de eso, de la mano con ustedes, con el sector privado, para poder desarrollarlo. Ya hemos tenido reuniones, bueno, ya le hemos hablado contigo, Mateo, le hemos hablado con Juan Carlos, le hemos hablado con Anabel de la FENAC, y tenemos que hablarlo con todos los involucrados. Porque la gran ventaja, Renato, es que nosotros estamos conscientes, que estamos alineados en el sentido de que tenemos un objetivo común, el gobierno y el sector privado. El objetivo común es reducir la pobreza en el país a través de la generación de empleo. Entonces, ahí es donde tenemos que asegurarnos de hacer un excelente trabajo en equipo para que nosotros le podamos dar al sector empresarial las condiciones adecuadas para que ellos generen los empleos que tanto necesita el país. Y eso, Renato, lo vamos a hacer y esperamos comenzar a tener resultados. Obviamente tienen que haber cosas a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo, pero necesitamos resultados rápidos porque el pueblo hondureño está en una situación bastante complicada y por eso es que comenzamos a trabajar desde el domingo en la noche para asegurarnos de que el pueblo hondureño comience a sentir rápidamente cambios en las tomas de decisiones y también en su nivel de calidad de vida. Eliminar la pobreza, Renato, eso va a tomar muchísimo tiempo, pero reducirla considerablemente es algo que sí se puede hacer en el corto y mediano plazo. Miren, ayer escuché a Carlos Zelaya cuando estuvo con ustedes en el COEP, que un periodista le preguntó si un préstamo del gobierno actual iba a ser pagado y la respuesta de él fue: las deudas hay que honrarlas, les dice. El doctor Hugo Noé dijo eso ayer. También lo dijo el doctor Pino. Sí. A Pino se lo escucha también. Las deudas hay que honrarlas. Y digo eso como preámbulo para preguntarles. Miren, ya dentro de un mes vamos a tener un aeropuerto internacional allá en Palmerola. Ya los aviones en vuelos internacionales no van a caer en Tegucigalpa, sino que en Palmerola. Eso sigue tal como lo planteó este gobierno. Ahora ustedes van a tener como sede un centro cívico gubernamental. En su momento hubo críticas
porque mucha gente creyó que no era el instante para invertir como 300 millones de dólares, habiendo tantos problemas, en un centro cívico donde operara el gobierno. Todas estas cosas siguen en función de los objetivos que se planteó este gobierno, o ustedes están evaluando algunas modificaciones, doctor Pino. Renato, el problema con lo que usted acaba de mencionar, que ambas son asociaciones público-privadas, es que son contratos del Estado, realmente. Son contratos que se tienen que respetar. Entonces, tendremos que llegar al gobierno, revisar esos contratos y ver si hay algunas posibilidades de cambiar algunas de las cláusulas. La verdad es que las instalaciones del centro cívico ahí están y hay que utilizarlas. Palmerola va a tener que entrar en operaciones cuando esté listo. Pero realmente nosotros lo voy a hablar en plano personal. Desde hace años venimos advirtiendo sobre la serie de errores que se estaban cometiendo en las contrataciones público-privadas, las licitaciones irregulares, todo ese tipo de cosas. Vamos a revisarlas muy en serio en relación a estos contratos, pero mientras se hace eso, la seguridad jurídica está basada en el respeto de la ley, ¿verdad? Y estos contratos, nos gusten o no nos gusten, lo hayamos advertido, no lo hayamos advertido, son ley de la República. Entonces se van a hacer las evaluaciones correspondientes, no para dejar de utilizar las instalaciones, sino que para ver el efecto que tienen estas alianzas público-privadas sobre las finanzas públicas. Renato. Sí, Pedro. Mira, me gustaría agregar algo, porque ese es un tema importante y la presidenta electa ya se ha manifestado con eso durante la campaña. Ok, te explico algo. La seguridad jurídica es importante en el país, pero tampoco podemos permitir que la seguridad jurídica sea utilizada para tapar actos de corrupción. Entonces, lo que ha dicho la presidenta es que se va a hacer revisión con el objetivo de ver cómo se renegocia para que sea más a beneficio de la población y del país estas concesiones, porque estas concesiones fueron dadas en su momento totalmente beneficiosas para los concesionarios en contra de los intereses nacionales. Entonces, por ejemplo, si viene una persona, Renato, y te pongo el ejemplo así de claro, si viene una persona que trabajó 30 años, 40 años de su vida, recibe sus prestaciones, termina de trabajar y va y los invierte, esa persona corre riesgos. Corre el riesgo de que le vaya bien y pueda multiplicar su dinero, o corre el riesgo de que le vaya mal y pierda absolutamente todo y se quede en la calle. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón el gobierno le tiene que garantizar un ingreso mínimo a estas condiciones, a estas concesiones, y por qué el gobierno le dio cláusulas en las cuales no hay manera que pierdan? El riesgo que corren estos concesionarios es cero. Cualquier cosa que pase, Renato, le toca al pueblo hondureño, a través del gobierno de la República y los impuestos, pagarle. Eso no es justo ni es correcto. Entonces, el objetivo de la revisión es buscar la vía para poder renegociarlos, para que sean más congruentes con los intereses nacionales, con los intereses del país y con los beneficios para el bien común y no para beneficios particulares. Bueno, pues muchas gracias, Hugo Noé Pino, Pedro Barquero. Tal como ustedes lo dicen, no hay designación de momento para ningún cargo oficialmente. Sobre esto no se ha pronunciado la presidenta, pero uno sabe, por lo que les escucha a ustedes y lo que escucha también de los partidos ganadores, de Libre y los partidos que se hablaron con Libre, que Hugo Noé Pino será protagónico en las políticas económicas del gobierno, como lo será Pedro Barquero. Así que uno solo espera el éxito para ustedes, que es el éxito del gobierno, y el éxito del gobierno es el éxito de todos nosotros, del Estado de Honduras. Así es. Así que los voy a dejar, porque la obligación de ustedes ahora es trabajar y hacer las cosas bien. Así es. Saludos, Renato. Lo mismo para Juan Carlos y Mateo. Okay. Muchas gracias. Buen día. Un fuerte abrazo a todos. Ok, igual, Pedro. Vamos a la pausa. Nos quedamos con Juan Carlos Sicafi y Mateo Yubrín. Ya son las 9:01, así que mensaje final, Juan Carlos Sicafi, presidente del COEP. Bueno, gracias Renato por invitarnos.
Definitivamente estamos optimistas, estamos con todas las ganas de trabajar con el nuevo gobierno para dar nuestro mejor concurso. Les hemos prometido gente para que trabaje con ellos y que puedan armar un buen plan de gobierno. Y quiero decir una cosa, el éxito de doña Xiomara va a ser el éxito de todos los hondureños. Y ahí estamos apostando. Gracias, Juan Carlos Sicafi. Mateo Gibrín, vicepresidente del COEP. Muy contento pues de que están animados a trabajar con el sector privado, que buscaron al sector privado y el sector privado está listo para trabajar por Honduras y pues procurar demostrar con hechos, como dijo ayer Héctor Zelaya. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Mateo, se desinfló la máquina. Vamos a ganar. El sábado ganamos. El sábado ganamos. Buenos días a todos.